Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Les habla Juan Carlos Jiménez y continuando con este curso sobre Blender, en este capítulo ya entrando un poco más en aspectos de diseño, digamos, trabajaremos o veremos sobre la creación de primitivas y trabajar con las primitivas, digamos, que nos ofrece Blender. Pero bueno, antes que nada quisiera explicar qué es una primitiva. Básicamente una primitiva son figuras básicas geométricas en 3 dimensiones, ¿sí? Así se entiende, digamos, como primitiva. Y para ello las vamos a encontrar aquí donde dice add o adherir, digamos. Y vamos a encontrar, por ejemplo, los cubos, círculos, esferas. Y vamos a encontrar 2 tipos de esferas, que es la V-sphere y la icosphere. Así también cilindros, conos, rejillas, digamos, o sí, planos. Un monito que ya lo habíamos visto, pero vamos a trabajar con respecto a él. Y algunas, por ejemplo, toroides, o que son algo así como unas donas, ¿ok? Estas son primitivas, como les mencionaba, las primitivas son figuras tridimensionales básicas, por eso se llaman primitivas, ¿ok? Pero bueno, para esto vamos a limpiar aquí el escenario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a darle control, vamos a oprimir la letra A, ¿ok? Y como vemos, ya tenemos seleccionado aquí todos los objetos, ¿ok? Y vamos a darle simplemente delete o supreme. Nos va a pedir que lo confirmemos, vamos a darle que sí. Y ya no tenemos ningún objeto aquí en la escena. Y bueno, vamos a empezar a adherir primitivas. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos agregar una primitiva. Para esto nos vamos a ir nuevamente aquí a Add. Vemos aquí donde dice Mesh, o que lo que sería malla, y encontramos aquí ya las primitivas. Vamos a crear, por ejemplo, un cubo. Vamos a darle clic y bueno, nos aparece aquí. Nosotros simplemente lo arrastramos y lo mandamos, por ejemplo, aquí a esta zona, ¿ok? Y tenemos este cubo, ¿ok? Vamos a ver que, por ejemplo, algunas primitivas nos ofrecen algunos parámetros que podemos modificar al momento de crearlo, ¿ok? Vamos nuevamente, vamos a crear a Add, Mesh, y nos vamos, por ejemplo, a una V-esfera. Y la vemos que la tenemos aquí. Al momento de crearla, esta esfera, digamos, nos ofrece aquí información. De momento no la veo porque aquí donde está este triangulito tengo que darle clic hacia abajo. Y nos aparece aquí información. Nos dice cuántos segmentos tiene, cuántos anillos, el tamaño, digamos que está en 100, la ubicación en general, ¿no? Y vamos a poner, ejemplo, aquí yo le voy a poner 0, 0, 0, y nos la manda al centro, ¿ok? El tamaño yo lo puedo hacer más grande, ¿sí? Yo lo puedo hacer cuanto yo quiera. Lógicamente lo puedo hacer de manera manual. Aquí con el mouse, ¿ok? Puedo aumentarlo, disminuirle, por ejemplo, la cantidad de anillos. Ajá. Como lo vemos desde lo básico, que serían 3 anillos, hasta muchos anillos, ¿no? No sé, lo que a nosotros nos interese. En la medida en que tenga más anillos se vuelve un elemento más complejo, pero también más pesado para trabajar. También segmentos, por ejemplo, como vemos aquí, lo podemos disminuir los segmentos. Es decir, segmentos son los líneas verticales. Ajá. Y los anillos son las líneas horizontales, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a abrir aquí este archivo. Vemos que nosotros también podemos modificar aquí la ubicación, recordemos los aspectos de transformación, es decir, locación, rotación y escala. Pero a diferencia de estos, es de que estos son la información inicial de cómo queremos el objeto, ¿ok? Es decir, ya que nosotros modificamos esto, ya no lo podemos modificar aquí, lo que modifiquemos va a ser acá, ¿ok? Entonces vamos por ejemplo, voy a mover. Veo que aquí ya no, la información desaparece y me transmite la información que tengo acá, ¿sí? Entonces es bien importante, digamos, tomar en cuenta esto, que nosotros, por ejemplo, en algunos objetos podemos modificar sus características de manera inicial, y al momento de que ya lo modificamos o lo movemos o lo aceptamos como tal, ya a partir de ese momento ya lo vamos a poder modificar en esto, ¿no? En cuanto a su transformación. Ahora bien, vamos a crear otra esfera para ver otras características. Vamos a crear y vamos a ver que tenemos la V-esfera, que fue la que trabajamos ahorita, y la icosfera. ¿Qué diferencia entre una y otra? Vamos a crear una icosfera. Vamos a ponerla nuevamente aquí, que se quede en el 0, 0, 0, ¿ok?
Ya lo tenemos en el centro, vamos a acercarnos para poder apreciarlo mejor. Y bueno, aquí tenemos la esfera. Como vemos, aquí nos alcanza a ver todavía la otra esfera que tenemos. Estaba compuesta básicamente de cuadrados o rectángulos, ¿ok? Esta está compuesta de triángulos. Los acabados que nos puede dar una u otra son muy distintos, ¿ok? Por ejemplo, yo aquí, en cuanto a segmentos, bueno, ¿qué es el tamaño? En cuanto a segmentos, lo menos que puedo tener son 2 segmentos, pero yo puedo, bueno, menos, perdón, un segmento que queda esto, ¿no? Que es una icosfera, digamos, básica. Pero, por ejemplo, yo a medida que aumento segmentos o subdivisiones, se va volviendo más compleja sin aumentarlo demasiado. Como vemos aquí, por ejemplo, ya tenemos como una bola de tenis, perdón, de golf, como una bolita de golf. Y, por ejemplo, ya que con ciertas subdivisiones ya prácticamente es una esfera lisa. Ahora, por lo menos al acercamiento que tenemos, si nos acercamos más, yo creo que se va a ver más. Pero nosotros podemos aumentarle, ¿no? Por ejemplo, ya con 8 es lo máximo, ya queda prácticamente lisa. Ajá. ¿Lo vemos? Nosotros podemos ponerle, digamos, tantas como nosotros nos interese. ¿Ok? Pues bueno. Y vemos que igual cuando la movemos, a partir de este momento ya se vuelve, digamos, esta área de espacio de configuración se convierte básicamente en esta de transformación, ¿ok? Con la información básica, salvo algunos digamos, aspectos importantes que vamos a encontrar aquí, ¿ok? Y bueno, vamos a ver qué otras primitivas vamos a poder crear, por ejemplo. Es recordar que, por ejemplo, esta que le aumenté mucho los segmentos, que es creado una imagen muy, o un diseño, es una imagen muy pesada, entonces también hay que tener mucho cuidado en no darle demasiado detalle cuando estamos apenas diseñando, porque esto puede ser que quede una información muy pesada para trabajar del programa y nos ralentiza el programa. Vamos a ver entonces, por ejemplo, vamos a crear un círculo. Vemos aquí este círculo, que al igual que, por ejemplo, nos demanda nada más un aro, pero igual nosotros podemos simplemente rellenarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Básicamente yendo aquí donde dice Field Type, dice Nothing, le damos clic y tiene varias opciones. Por ejemplo, vamos a darle que lo rellene con un triángulo, ¿sí? Bueno, tenemos diferentes y cada una de ellas nos va a dar una opción o nos va a dar un tipo de relleno distinto. ¿Ok? Pues bueno, vamos a moverlo. Vamos a ver qué más tenemos. Por ejemplo, podemos crear cilindros. ¿Ok? Lo vemos aquí, tenemos este cilindro que también nosotros podremos crearle, por ejemplo, que quede hueco. Ajá. Vamos a ver aquí donde dice Cap Fill. Así como en el círculo, nosotros podemos cambiarle, por ejemplo, que quede con triángulos. O bueno, no sé, algunos otros. ¿Ok? Incluso que quede alineado con respecto al lugar donde se está visualizando. Cuáles pueden ser los vértices que puede utilizar. Por ejemplo, podemos disminuirlo, aumentarlo. ¿Lo vemos? Para aumentar el nivel de detalle, ¿sí? El tipo de radio. Bueno, ahorita el radio lo tengo, digamos, aquí lo podemos aumentar o disminuir el tamaño, ¿sí? Y en fin, ¿no? Tenemos varias cosas que nosotros podemos trabajar en esto, ¿no? Y luego, igualmente, cuando ya lo tenemos, simplemente si lo movemos, vemos que ya se elimina esto, ya toda la información que tengamos la tenemos aquí a los lados. Y bueno, también vamos a ver que tenemos la opción, por ejemplo, de crear un plano, ¿sí? Que por ejemplo para aspectos de iluminación nos puede servir en algún momento, bueno, entre muchas cosas en realidad, y que nosotros vamos a poder modificar varias cosas. Vamos a poder crear, por ejemplo, también bueno, un toroide. Y algo muy interesante, por ejemplo, el mono, ¿no? Que el mono que ya lo hemos utilizado en algunos ejemplos anteriores, que en este caso el modo no nos sirve para modelar, pero sí nos sirve para, por ejemplo, hacer pruebas de iluminación, ¿ok? ¿Por qué? Por la forma que tiene. Y pues bueno, de momento sería todo en cuanto a Blender. En cuanto a la creación de primitivas, es un poco de manera muy general. Hay que tomar en cuenta entonces siempre esto, que cuando creamos una nueva figura, ¿sí? Solamente tenemos, antes de moverlo, para poder modificarle aquí algunas cosas. Por ejemplo, en este círculo también podemos mover las vértices que tiene, hacerlo más, que tenga menos vértices, en fin, ¿no? Pero ya que yo, por ejemplo, yo ya que lo acepte, es decir, que yo le mueva algo, ya no voy a poder modificarlo. ¿Okay? Ya esto yo solamente lo único que voy a poder hacer es modificarlo en cuanto a transformaciones básicas, es decir, de locación, rotación y escala, ¿sale?
Y pues bueno, de momento sería todo. Los invito a que sigan viendo este curso sobre Blender. Así también los invito a que se suscriban, que le den like, que vean los otros cursos que ya he estado subiendo sobre GIMP, Inkscape, sobre Excel, no lo sé, Photoshop, no sé, ya tengo algunos ya hechos y otros más que estoy trabajando en, por ejemplo, Illustrator. Y en fin, pues de momento sería todo y hasta la vista.